War. Bienvenidos a los Happy Talks, conversaciones que inspiran. Hoy vamos a tener una invitada maravillosa desde Costa Rica. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me apasiona muchísimo. Cómo resignificar la vida. Cómo resignificar la vida. Los estoy saludando en este momento desde los muy buenos días en Asia. Les quiero dar las muy buenas noches en América. Es el amanecer en Europa y nos conectamos en este momento para abrazar al mundo desde los Happy Talks, en estas conversaciones que inspiran. Hoy con ese tema buenísimo, con una invitada extraordinaria. Les había contado la doctora Maurín Villalobos desde Costa Rica. Estaremos hablando con Maurín acerca de resignificar la vida, de las emociones, desde abandonar la culpa. Estaremos hablando de cómo hacerlo, de cómo inspirar nuestra vida, de cómo entender que podemos vivir en coherencia. Estaremos hablando con Maurín Villalobos, una experta que conocí en uno de los grupos que se llama Happiness, donde hemos podido confluir una cantidad de seres y de almas extraordinarias. Así que un saludo especial a todas las personas que se nos van a conectar desde cualquier rincón del mundo, en América, en Europa, en África, en Oceanía, en Australia, a todas las personas que van a ver este directo y la retransmisión en las redes sociales, en Instagram y también en mi canal de YouTube, donde van a poder encontrar todos los programas que hemos hecho de los Happy Talks. Este tema de hoy me inspira muchísimo, porque muchas veces estamos viviendo incómodos, somos incoherentes y no nos damos cuenta que algo nos está pasando por dentro y que a lo mejor venimos con culpas, venimos con sentimientos y emociones que no queremos vivir y experimentar. Y con el tema de hoy, que se trata de resignificar la vida, cómo darle un nuevo sentido a nuestra vida, cómo inspirar nuestra vida, puede ser muy, pero muy poderoso. Saludos a todos los que nos comunican, nos conectan en este momento en los Happy Talks. Saludo a Mónica Toro, a Dayana, a Maurín Villalobos, que ya la encuentro por aquí, a Mariela, a Cristian, a Ángela Mentora, quien con su fuerza nos ayuda a estar aquí, también convocados con Ángela Kohler, con Elvis, con Gloria Patricia, con todas las personas que van a ver esto desde los diferentes rincones del mundo, porque los Happy Talks son conversaciones que inspiran y que nos llevan a pasar al siguiente nivel en nuestra vida. Hoy quisiera empezar esta conversación con ustedes con dos cosas importantes. La primera es algo de lo que he estado descubriendo en la escritura de mi próximo libro acerca de sabiduría de la vida, bienestar, salud mental en conexión con la naturaleza. Es un libro que realmente me tiene muy inspirado, porque a él he invitado 11 expertos a nivel mundial desde diferentes frentes del conocimiento, desde la biología, la psicología, desde la felicidad, desde la literatura, desde la medicina, desde diferentes corrientes muy poderosas a nivel internacional, para que nos cuenten aquello que nos pasa cuando estamos y pasamos tiempo de calidad en la naturaleza. De eso se trata mi próximo libro, así que quiero invitarlos para que me acompañen en este maravilloso lanzamiento. Y a propósito de eso, hay una frase que les quiero compartir el día de hoy, que me la compartió una de las invitadas al libro, que es bióloga molecular. Después les contaré de quién se trata próximamente. La vida es un conjunto de relaciones entre átomos y moléculas. La vida es un conjunto de relaciones entre átomos y moléculas. ¡Wow! Eso me dice que cuando llegamos a cualquier escenario, a cualquier espacio, siempre, pero siempre estamos en intercambio e en interconexión con otra información. Bien sea una casa, un bosque, unas personas, así estés solo, siempre hay una interconexión. Quiero invitarte a reflexiones poderosas, ¿sí? Así que para todos aquellos que les gusta todo este tema, todo el tema de mindfulness, todo el tema de crecer, del ser, quiero invitarlos para que me acompañen en el lanzamiento de mi próximo libro a principios del mes de diciembre. Bueno, hoy estamos en los Happy Talks, conversaciones que inspiran. Yo quiero leer tu libro ya, me dicen por aquí, Charlotte Chavarriaga, que saludos a todos en cualquier rincón del mundo. Por aquí nos están escribiendo desde Europa. Es el amanecer en Europa. Yo los saludo desde los muy buenos días en Asia. Los saludo desde la isla de Phuket, desde el sur de Tailandia. Aquí vamos a estar el año entrante viviendo experiencias maravillosas. Y las muy buenas noches para todo mi continente de América Latina, América del Norte y a todas las personas que van a ver este Happy Talk. Hoy el tema entonces que nos convoca es
resignificar la vida. Y tenemos una invitada maravillosa. Quiero buscar en este momento a nuestra invitada desde Costa Rica, una mujer extra. Me encanta estar en conexión con Maureen Villalobos. Así que en este momento la acabo de invitar. Saludos, Charlotte. Saludos, me encanta veros. Hola, mi Maureen, ¿cómo estás? Feliz aquí de estar contigo. Con solo verte dan ganas da mucha felicidad definitivamente. Esa energía que tienes y que emanas en todo lo que haces. Creo que es esa conexión con la naturaleza, ¿no? Qué alegría, me encanta saludarte. Como les dije, vea, una mujer extraordinaria que genera una vibración, una conexión lindísima. Mi Maureen, te saludo desde el sur de Tailandia en este momento, desde la isla de Phuket, abrazando el mundo. ¿Tú desde qué lugar del mundo nos saludas en esta noche en América? Yo les saludo desde Costa Rica, también un lugar hermoso y paraíso también de naturaleza. Esperamos que algún día Jordi nos pueda acompañar acá también. Es uno de mis sueños estar en Costa Rica. En Costa Rica existe algo que se llama la Montaña Azul. Hay un lugar de meditación, un lugar muy poderoso de uno de los maestros con los que he podido estar allí y es bastante inspirador porque sé que la gente del mundo va a ese lugar. Lógicamente Costa Rica también es llenísimo de naturaleza extraordinaria, espectacular en ese Centroamérica maravilloso. Maureen, en este momento, ¿qué hora es en Costa Rica? En este momento aquí son las 7 de la noche. 7 de la noche, para mí son las 8 de la mañana. Estamos a diferencia horaria y aquí abrazando el mundo desde diferentes continentes. Mi Maureen, se las quiero presentar. Maureen Villalobos, hoy en directo desde Costa Rica. Es mentora, experta en neuroliderazgo, neuromanagement y otra cantidad de cosas que nos va a contar a través de esta maravillosa conversación de los Happy Talks. Mi Maureen, bienvenido, que se abra el espacio para conectar las almas, las mentes y los seres extraordinarios en esta transmisión en directo y para todos los que van a ver esta conexión a través de las redes sociales en diferido. Mi Maureen, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encanta conectarme con el ser y con el alma de los seres humanos cuando empezamos estas conversaciones en los Happy Talks. ¿Cómo estás hoy? Estoy definitivamente muy feliz aquí, Jordi, porque es increíble cómo verdaderamente nos podemos conectar tan profundamente desde lugares tan lejanos, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí me encanta porque dentro de todo el tema de hoy que vamos a hablar justamente, hay mucha profundidad en el tema de las energías, de nuestro equilibrio hemoenergético, que es un poco cómo equilibramos nuestras emociones y cómo esas emociones también nos permiten en algún momento darle un significado a nuestra vida. Entonces, me encanta que eso que dices de conectarnos con el alma, yo digo que es, bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, creo yo, pero definitivamente es un componente muy importante conectarnos alma, corazón, cuerpo y mente. Totalmente. Todas las dimensiones del ser humano nos componen y desde ahí quiero que nos conectemos en esta noche, en esta mañana, en este día, desde esta conversación, que sea nuestra conversación desde el intelecto, pero también desde el alma y desde la percepción que podamos generar y desde esa expansión también de conciencia que podamos generar a todas las personas que vayan a compartir con nosotros hoy en los Happy Talks desde cualquier rincón del mundo. Quiero empezar esta conversación. Gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos todo aquello que traes, lo cual te has formado. Mi Maureen, leía entonces que eres mentora y experta en neuroliderazgo y neuromanagement. Me encantaría empezar por ahí, desglosar un poquito. Hemos hablado de la mentoría. ¿Qué es un mentor? Bueno, en realidad, Jordi, justo ahora que mencionas eso, creo que es importante y es algo que yo también trabajo muchísimo con mi gente, le digo yo, mis mentees, como le dicen a los que trabajan con nosotros, justamente es que nosotros no somos lo que tenemos, lo que estudiamos, sino que somos justamente eso que podemos dar desde nuestro corazón. Y a mí me encanta poder estar aquí el día de hoy, poder hablar contigo, poder tener estos lives, porque es tan importante
que nosotros sepamos cómo conectarnos. Cuando yo, hace muchos años, a mí me costaba muchísimo, y yo siempre decía, yo quiero poder hablar, yo quiero poder decirle a las personas y transmitir una energía positiva y darle a través de mis palabras a las personas. Pero muchas veces yo decía, el problema es que estoy siendo teórica, y tú lo dijiste al principio, esto es, vamos a hablar desde el corazón verdaderamente. Y una de las cosas que nos cuesta muchísimo es conectar esa mente con nuestro corazón. Y ese fue el trabajo más fuerte que yo tuve en los últimos años. Y por eso entré en el tema de neuroliderazgo, porque yo vi, soy muy mental, me gusta una explicación a todo, tengo que encontrarle, y a veces hasta tiene que ser muy científico, porque me crié en un mundo de educación universitaria donde todos los teóricos tenían que o pedían tener una razón para todo en la vida. Entonces justamente inicié de esa forma la búsqueda de cómo conectarme también verdaderamente desde el corazón y no hablar solo teoría, porque eso era algo que me pasaba muchísimo. Entonces, eso es neuroliderazgo. Neuroliderazgo es cómo me lidero a mí mismo, cómo me conozco a mí misma también, personal, tan profundamente que puedo saber también cuando estoy hablando desde el corazón, desde mi alma, y no influenciada por tantos conocimientos, experiencias y tantas cosas que vivimos en la vida, porque todos estamos permanentemente confundidos, digo yo, o desconectados más bien, aunque estemos conectándonos tanto con redes, estamos completamente desconectados con nosotros mismos. Entonces el neuroliderazgo me ayudó muchísimo a entender eso y a encontrar herramientas para poder lograr hacer esas conexiones, entender científicamente, por decirlo así, pero definitivamente sí se entiende científicamente, y eso me hizo entender que definitivamente todos tenemos que hacer un trabajo para darle un nuevo significado a la vida. Y no es solo una cosa, son muchas de las actividades que hacemos en la vida, experiencias negativas, emociones, creencias limitantes, pensamientos que nos guían todos los días, como por ejemplo la culpa, que es del libro el último libro que escribí justamente, porque el de la culpa ha sido uno de las creencias personales que me han limitado muchísimo en la vida, y también la razón por la que he tomado decisiones incorrectas, tal vez. Hablaremos de la culpa un poquito más adelante, hablaremos de la culpa. Estabas diciendo algo supremamente importante, mi Mauri, para empezar nuestra conversación y conectarnos con todas las personas que los invito a que nos escriban si tienen alguna pregunta o inquietud para que aprovechemos a Mauri Villalobos, que hoy se conecta desde Costa Rica, nuestra experta invitada del día de hoy, que es mentora experta en neuroliderazgo y neuromanagement, entre otras cosas, hoy con el tema de resignificar la vida. Decías algo muy importante, y es que hay una corriente en la vida, en los seres humanos, que se llama el cientificismo. Y el cientificismo lo que dice es todo lo que es probado en el laboratorio y por la ciencia es lo que realmente es válido. Pero ese es, de alguna manera, desde mi perspectiva y parte en la línea en la que estoy, es precisamente si miramos todo desde la evidencia científica nos vamos a equivocar muchas veces, porque es que yo solo sé que nada sé. O sea, lo que sé que conozco realmente es muy poco, y los seres humanos conocemos muy poco de realmente de todo aquello que nos está sucediendo permanentemente. Entonces, la invitación es como a la humildad, porque también los seres humanos traemos una información muy valiosa desde nuestra biología, desde nuestro ADN, desde nuestra percepción, desde nuestro sentir, de nuestra información ancestral, que está ahí y que obedece precisamente al ser. Y nosotros como seres humanos que nos gusta la academia, tenemos que entender que existen unas demostraciones científicas que son muy importantes, pero antes que nada ha existido el ser. Y el ser trae una historia y una biología que nos trae una cantidad de información. Y tú hablas precisamente de auscultar, de indagar a ese ser a partir precisamente, no de la evidencia científica, sino desde lo que sentimos, desde lo que somos y la evolución que hemos tenido. Mi Mauri, me encanta esta introducción que nos haces. Y también hay un término con el cual te presenté, que también es neuromanagement.
Explícanos un poquito, si puedes ampliar un poquito ese tema de neuromanagement, please, por Bueno, favor. lo que pasa es que cuando tú estudias cómo liderarte a ti misma, obviamente ese es el primer paso y el mismo, yo también soy coach de John Maxwell y siempre me gusta mucho mencionar lo que él dice y es que el liderazgo empieza en nosotros. Una vez que nosotros podemos liderarnos a nosotros mismos, podemos liderar a otras personas y es más fácil. Cuando conoces también el proceso mental que todos podemos tener en algún momento, como por ejemplo la forma en que tomamos decisiones, la forma en que nos manejamos nuestras emociones, eso nos va a permitir también administrar mejor nuestra vida. Entonces, el management es esa administración no solo de nuestra vida, sino también de cualquier empresa en la que queramos emprender. Entonces, definitivamente, uno lleva al otro. Si logramos ese entendimiento de que cada uno de nosotros se lidera y puede liderar eso, esa es la energía que nosotros vamos a darle a los demás en cualquier negocio, en cualquier empresa que hagamos. Totalmente, me encanta lo que dices porque yo pienso que todo depende precisamente de ese centramiento que tengamos como nosotros seres humanos y eso que queramos proyectar. Y también un tema como vinculado con el propósito de nuestra vida, realmente hacia dónde apunta nuestra vida y nuestra inspiración. El tema que nos convoca el día de hoy se llama resignificar la vida. Y cuando yo escucho este tema de resignificar la vida, yo digo, ¡hey! Qué tan rico, qué tan bueno darle esa otra intención a nuestra vida, es como recalibrar la vida. Pero cuando yo llego a ese instante es porque previamente no he estado experimentando estados de bienestar, cierto nivel de incoherencia, me siento incómodo, siento que algo no está bien, no funciona. ¿Qué hay antes, mi Maureen? ¿Qué existe? ¿Qué nos habita antes de un tema de resignificar la vida? Antes, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es eso que hay ahí que yo digo, es el momento de hacer un salto? ¿Qué es eso que hay adentro de nosotros que nos mueve a darle un nuevo significado a la vida? Bueno, mira, Jordi, yo creo que todos hemos estado en algún momento en nuestras vidas donde hemos dicho, ¿qué está pasando en mi vida? Quiero un cambio, quiero dar la vuelta, quiero irme a algún lugar, las cosas no están saliendo como yo quisiera. ¿Cuáles son esos indicadores que nos dicen que tenemos que hacer un cambio, una transformación? Empieza, yo personalmente creo muchísimo en tener una paz y una armonía interior. El día que yo algo no me está generando paz es uno de los valores más importantes para mí. Yo sé que eso ya no debe estar en mi vida. Igualmente, muchas veces nosotros mismos somos los que no nos generamos esa paz. Muchas veces somos nosotros los que estamos generando ese caos en nuestra vida. Entonces, creo que al final de cuentas lo más importante es que está en nosotros evaluar, reflexionar, y es en esos momentos en que nosotros, específicamente yo personalmente, decidí cambiar la forma de pensar, porque la resignificación es eso. Los pensamientos son energía y es justamente lo que vamos pensando y lo que vamos creando, como muchos sabemos y se habla cuando hablamos de cuántica. Si nosotros traemos energía de experiencias negativas de nuestro pasado, lo que estamos haciendo es generando un futuro con experiencias negativas. Y eso es un poco también lo que mencionabas antes con respecto a todo lo que traemos hasta de generaciones anteriores, porque hasta eso tuve que hacer un ejercicio para evaluar cuáles eran esos patrones familiares que también podían estar teniendo influencia sobre mis pensamientos y mis creencias. Eso siempre está en nosotros, eso no lo podemos quitar y no debemos, hay que honrarlo también. Entonces es muy importante que cuando perdamos esa paz, cuando veamos que no estamos avanzando, que hay algo, porque no todos sabemos, no hay que tener ese sexto sentido que dice que tenemos las mujeres. Yo creo que ustedes también lo saben cuando hay algo que ya no me está permitiendo avanzar, hay algo que me está diciendo y ese es nuestra
digo yo que soy muy creyente de Dios, obviamente, yo digo, ese es mi mensaje de Dios que me está diciendo que hay que hacer un cambio y hay algo que no estoy haciendo bien, ya sea la forma en que estoy pensando, la forma en que estoy respondiendo hacia las otras personas, la forma en que estoy demostrando mis emociones, la forma en que me estoy comunicando. Hay tantos factores que influyen y que tienen que ver con eso. Y por eso la resignificación trata de mejorar todo eso, los pensamientos, las emociones, las experiencias negativas vividas en nuestra vida y puede que también hasta en otras vidas. Y luego todo lo que comunicamos a los demás, es esa energía que le estamos dando a todos. Dime. Mi Mauri, maravilloso y es una muy buena introducción para todo el tema de resignificar la vida. Quiero que me vayas pensando acerca de las sensaciones, emociones que pudiéramos compartir, porque hay muchas personas que a lo mejor están experimentando incomodidad, como muchas veces lo hemos sentido nosotros, y muchas veces eso se manifiesta a través de la pérdida del sueño, no sé, de ciertos desbalances. Tú como conocedora del tema, ¿cuáles son esos síntomas de alguna manera físicos o mentales o energéticos que podemos experimentar cuando estamos en ese estado de incoherencia? Regálame un segundo que quisiera saludar a las personas. Saludos a Félix, saludos a Grisel, saludos a Eli Zapata, Ángela Mentora. ¿Qué preguntas tan profundas nos dice por aquí? A Silvina, a Emilia Acosta, a Mine La Felicidad, a Paula, a todas las personas que muchas saludos y que una admiración muy especial hacia Maureen, que es una gran mentora, nos escriben por aquí. Glangu, bueno, a todas las personas que nos están viendo desde cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón, las muy buenas noches en América, es el amanecer en Europa y yo los saludo desde Asia, hoy desde la isla de Phuket, en esta invitada, Maureen Villalobos, hablándonos desde Costa Rica. Voy hablando de un tema que se llama resignificar la vida, darle una nueva intención, un nuevo empuje, una nueva luz a nuestra vida. Y Maureen, retomemos el tema, que me parece siempre importante estar en conexión con las personas que nos están viendo desde cualquier rincón del mundo. Cuando no somos coherentes, cuando no vivimos alineados, nuestro ser experimenta insatisfacción, incomodidad y tenemos algunos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos compartir con las personas que están viendo, los que tú has experimentado, que tenemos cuando no somos coherentes, cuando necesitamos un cambio, cuando sentimos que hay algo ahí que no está bien? ¿Cuáles son esos síntomas? Pues uno de los primeros síntomas que he visto y que he experimentado también personalmente es una tristeza profunda la cual puede llevar a la depresión. Creo que es una de las enfermedades más comunes en estos días y el tema es justamente que no vemos y tal vez no nos hemos dado cuenta que esa depresión no es causada por factores externos necesariamente. A veces son químicos, sí, definitivamente, pero como te decía antes, los pensamientos generan energía, esa energía también puede generar una energía bloqueada, una energía que no se está moviendo, puede generar enfermedades, dolores, cáncer y otro tipo de enfermedades que son más fuertes todavía. Un ejemplo que yo siempre, que me gusta dar siempre es estas personas que, por ejemplo, se aguantan y no dicen las cosas que sienten y tienen mucha rabia y reprimen esa rabia por mucho tiempo, tú vas a ver que pueden tener una probabilidad alta de padecer enfermedades ya de inmuno y de deficiencia justamente porque lo que han hecho es seguir dándole tanta fuerza a esos pensamientos negativos que el cuerpo empieza a recibir toda esa energía hasta que en algún momento empieza también a fallar definitivamente. Depresión es una. También tenemos, bueno, el llamado estrés, que también es algo muy Síntoma. sutil, porque además de eso todavía no le encontramos explicación y hay todos niveles diferentes y todo el mundo lo padece.
Entonces, ¿qué es eso? Simplemente es que no hemos podido hacer ese alto en el camino, reflexionar sobre qué hacemos todos los días, sobre cómo pensamos, sobre qué estamos diciéndonos a nosotros mismos, así como qué le estamos diciendo a los demás para que las personas tal vez no quieran acercarse a nosotros, para no tener buenas relaciones. Entonces todo es un círculo vicioso, ¿no? Todo se une, pero justamente eso es, en realidad son, para mí la más fuerte y la que es más obvia es esa tristeza profunda que no podemos entender. Es como una de las enfermedades, pero el cuerpo empieza a reaccionar siempre. El tema es que sepamos saber y escucharlo. Y eso es uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido también en la vida. Es escuchar por qué me duele el estómago cada vez que estoy molesta y por qué me duele la cabeza cuando estoy preocupada. ¿Y qué significa eso? ¿O qué significa que tengo un dolor de pierna? ¿A qué le tengo miedo? Miedo a avanzar. Y hay libros y explicaciones sobre estos temas, pero yo creo que a alguien que quiere crecer, que quiere mejorar, que quiere neuroliderarse de una forma y resignificar su vida, también es importante que tenga esa conciencia. Todo empieza con la conciencia, con que seamos conscientes de qué es eso que nos mueve, eso que nos afecta, eso que nos hace daño, eso que me activa una emoción que me molesta y que también esa molestia entonces me da un dolor en el cuerpo y que eso se va haciendo crónico porque lo seguimos haciendo por muchos años. Entonces, no llegar al punto donde ya no podemos hacer nada sobre eso. Hay forma y podemos trabajarlo y eso es un poco lo que tratamos de hacer con esta resignificación. Dices algo supremamente importante y es que nuestro cuerpo permanentemente también nos está hablando. Muchas veces tenemos esa autoconversación, esa conversación mental que está proyectando emociones, sentimientos, estados de ánimo, sensaciones, todo eso está creando y nuestro cuerpo es el receptor. Y muchas veces empezamos con una pequeña molestia y no le prestamos atención. Y esa molestia después se convierte en una inflamación y no le prestamos atención hasta que ya empieza a supurar y ahí sí le prestamos atención, pero el cuerpo nos venía hablando desde hace rato que no nos sentíamos cómodos. Entonces, de acuerdo con lo que escucho, algunos de los síntomas que nos acabas de decir precisamente es ese estado de tristeza, es esa sensación quizá convertida en el pecho, en opresión, en no poder lograr lo que quiero, muchas veces con la pérdida del sueño, la inapetencia y esa cantidad de síntomas que podemos tener cuando estamos en estados de depresión, de tristeza, de ansiedad o de melancolía. Bueno, mi Maureen, ahora vamos hablando de resignificar la vida. Entonces, cuando nos sentimos así, muchas veces nos metemos en un círculo mental, en una rumia mental, como lo denominamos nosotros, en esa historia que me cuento permanentemente, y es difícil salir de ahí, porque muchas veces la mente lo que hace es crearnos la película, la versión de nuestra vida, y muchas veces creemos que esa es la realidad, porque así nos lo cuenta la mente, auspiciado y apoyado y soportado por el ego. ¿Qué hacer en esos instantes? Porque muchas veces lo que necesitamos los seres humanos es un agente externo que nos diga, vea, un observador, mira cómo estás, ven, yo te acompaño y vamos juntos a salir de la historia. Pero muchas veces no tenemos ni siquiera la herramienta para darme cuenta que estoy triste, que estoy en un momento de melancolía, que estoy consumido porque me da miedo inclusive pedir ayuda. ¿Qué hacer cuando me siento que soy incoherente? Cuando siento que hay una gran tristeza en mí. ¿Yo qué tengo que hacer? Ahí existen muchas herramientas, pero tal vez si una persona no ha estado estudiando todo esto que hoy estamos hablando, de repente tal vez no tiene todas esas herramientas. Yo siempre digo que lo más importante es querer algo diferente a lo que tenemos en este momento. Y teniendo ese pequeño espacio de motivación, ese espacio de voluntad, creo que eso nos da también mucha fuerza y ahí entonces lo primero sería tomar la primera acción. ¿Por qué?
también John Maxwell nos dice, esas pequeñas acciones son las que generan grandes transformaciones. Entonces, no pensemos en cambiar toda la vida, no pensemos en que nos vamos a ir a Tailandia a vivir, ¿no? Hay que empezar a ahorrar, hay que empezar a ahorrar. Porque todo eso tiene un proceso, ¿no? Obviamente, pero sí todo tiene que ser de una forma equilibrada, armónica, que fluya y que también haya una planeación, porque si no, en algún momento también se nos va a devolver. Toda acción que tomemos tiene que tener también una, bueno, como tú decías, la intención es muy poderosa, la intención es lo que permite que la energía se mueva y hacia donde nosotros queremos que vaya. Pero primero tenemos que definir esa intención. ¿Cómo agarrar fuerza, Jordi? La verdad, en momentos en que he estado yo personalmente en situaciones muy difíciles, pues yo he tenido que pedirle a Dios solamente así, pidiéndole a un ser supremo, cada uno con sus creencias. Eso es lo que me ha dado a mí fortaleza para levantarme, pero también hay ejercicios que podemos hacer. Ahora existen recursos en cantidades en Internet, como las meditaciones, por ejemplo. La meditación nos ayuda a mantenernos equilibrados constantemente. Yo siento el día que no he hecho meditación como en mi cuerpo, mi mente no reacciona de la misma forma y eso también nos ayuda muchísimo a resignificar, a seguir resignificando. Pero Jordi, lo más importante cuando hablamos de resignificación es darle un significado diferente a eso que hemos vivido. Entonces, para empezar, tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos está afectando. Hagamos un listado, para empezar, un listado de qué es lo que nos afecta, qué es lo que no nos gusta en este momento, qué es lo que no está, como tú dices, coherente con lo que nosotros quisiéramos en nuestras vidas. Y siempre vamos a encontrar algo, siempre va a haber algo, aunque no lo queramos aceptar. Yo creo que todos internamente y cuando hacemos este tiempo y este espacio de reflexión, nos damos cuenta de que, uy, sí es verdad, yo tenía miedo de enfrentar eso, pero la verdad, eso es lo que estoy haciendo, no estoy haciendo eso bien. No me estoy comunicando, Normalmente, sí. mi Maureen, cuáles son como esos puntos en común que tenemos los seres humanos por resignificar? O muchas veces, ¿cuáles son como esos puntos? Muchas veces de pronto las personas piensan en la parte corporal, en las relaciones, en la economía, en sus emociones. ¿Cuáles son como esos puntos en común que normalmente los seres decimos como hay que darle un impulsito a esto? Acá, ¿qué has podido observar en tu proceso, en tus experiencias, en tu acompañamiento, como lo que haces como mentora? ¿Cuáles son como esos puntos en común donde los seres humanos decimos, aquí necesito evolucionar? Pues yo creo que es cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, una de las cosas más importantes o indicadores más importantes que podemos ver en nuestras vidas es cómo están nuestras relaciones. Y eso, por eso yo creo que muchas personas ahora hablan sobre esto de las relaciones. Y no es que ese tema es el que vamos a entrar, simplemente es que las relaciones nos dan una idea de cómo nos están percibiendo los demás, qué es lo que están recibiendo. Y si nosotros no estamos logrando tener una buena comunicación con los demás, ya sea con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras amistades, es porque hay algo que debemos mejorar. Ese es un indicador muy simple que creo que todos en algún momento en la vida lo podemos ver. Entonces es identificar ese primero. En las relaciones tenemos gente con la que convivimos, con la que compartimos, y eso es algo hermoso porque tenemos amistades que de verdad nos pueden decir verdades que tal vez no queremos escuchar, tenemos familia que nos quiere y que nos va a decir también las cosas como son. Muchas veces no buscamos esa ayuda, como dices tú, por el ego, pero eso es lo primero que hay que trabajar, es liberar ese ego y el tema de las conexiones, cómo nos conectamos con otras personas, nos dicen muchísimo
sobre nuestra comunicación, sobre nuestras emociones, sobre cómo pensamos, sobre las influencias que tenemos de pasado o de patrones familiares. Eso es algo muy simple y muy fácil para todos. Es lo primero que vamos a ver. Cuando hay relaciones que no están funcionando, es casi siempre cuando empezamos a decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo hacer para mejorar? A veces no lo aceptamos en ese momento, pero en algún momento en la vida, después de tal vez golpes o situaciones difíciles, nos vamos a dar cuenta que es algo que teníamos que hacer. Listo, mi Maureen. Saludos muy especiales a Diana Ospina, a Andrea, a Mónica Valencia, a Rota Vista, a Daniel, a Álvaro Flores, a todas las personas que nos están viendo, a Darío, en cualquier lugar del mundo, en este momento en conexión hoy con nuestro tema Resignificar la Vida, con nuestra invitada especial desde Costa Rica, Maureen Villalobos, mentora experta en neuroliderazgo y neuromanagement, hoy hablando acerca de ese tema de resignificar la vida. Bueno, mi Maureen, nos sentimos incómodos, sentimos que algo no está bien, sentimos ese desbalance, no es la vida que quiero, no es la relación, no es el trabajo, no es como todo ese universo que he creado. Y digo, listo, le quiero dar una nueva intención a mi vida, quiero resignificar la vida. ¿Cuándo sé que ese es ese momento? ¿Cuándo sé que es el momento de evolucionar? ¿Qué hay ahí? Porque yo soy coach, acompaño a las personas en mi sistema de life coach, tú también eres mentora y muchas veces las personas dicen tocar fondo, pero antes han tenido una cantidad de síntomas, una cantidad de experiencias, de sensaciones de incomodidad, pero muchas de ellas esperan ya casi, perdón lo que voy a decir, hasta casi sangrar para poder llegar y pedir ayuda. ¿Cuándo sé que es el momento de decir, ya, voy a soltar, decido hacer un cambio, decido resignificar mi vida? Pues la verdad, Jordi, esa es una pregunta un poco difícil. Como dices tú, nosotros recibimos personas que yo creo que llegan donde nosotros y ya solo el hecho de que estén ahí es porque están buscando una ayuda. Eso quiere decir que ya han entendido, han llegado a tener un poco de esa conciencia de que hay algo que debemos hacer para cambiar. Ese es, creo que, uno de los primeros componentes. Muchas personas nos buscan y tal vez quieren ayuda, pero tal vez no quieren hacer todo lo que se requiere para cambiar. Eso también lo vemos muchísimo. Entonces, ¿cómo Totalmente. hacemos para que esas personas pues en realidad entiendan lo que eso significa? Nosotros siempre decimos, no podemos darles respuestas, tenemos que generar preguntas para que ellos mismos encuentren sus respuestas. Y yo creo que eso es muy sabio de los que han generado todo el tema de coaching y de mentorías, que nosotros debemos enseñarle a las personas también cuando los ayudamos a que ellos mismos sean los que se puedan dar sus respuestas. Si hay una sesión, una terapia que es completamente consciente, la persona va a ir encontrando sus respuestas y el primer paso es querer cambiar. Es como decía antes, el primer paso es querer que haya un cambio en mi vida, definitivamente resignificar y a lo que yo le llamo específicamente en los libros que he escrito por el tema y que es el aprendizaje más grande que tuve en el posgrado de neuroliderazgo, justamente es que significa que estos pensamientos, estas experiencias negativas ya no tienen el mismo significado que tenían hace miles de años. Para mí, entonces yo vivía mi vida pensando que todo era una tragedia y que me pasó esto y que mi vida no tiene sentido y que hay tantas situaciones que no están bien. Y ahora lo que hacemos al resignificar justamente es un ejercicio que se hace a través de meditaciones y ese ejercicio lo que permite es que le demos un nuevo significado diciendo, ¿qué aprendo? Todo lo que yo he vivido personalmente y lo que todos hemos vivido
una experiencia de aprendizaje y de crecimiento. Yo sé que todos sabemos eso, que no lo vemos tal vez en el momento porque podemos estar viviendo dolor, situaciones difíciles, tal vez pérdidas, y cada vez que vemos eso, pues sí, en el momento existe ese dolor que también hay que vivirlo. Es difícil poder ver más allá de ese dolor, pero es muy importante con estos ejercicios que hacemos también, es poder darle ese cambio y decir, ¿qué aprendo de esa experiencia? Ya no es una experiencia negativa, ahora es un aprendizaje. Eso me cambia mentalmente, eso tiene una razón también neurológica. Le estoy dando un nuevo significado al cerebro, así como puedo visualizar y pedir cosas que quiero en la vida, también puedo decir, quiero pensar de esta forma. Ya no pienso en que esto es negativo, sino que es un aprendizaje para mí. Entonces, la vida es un Lo que dices, aprendizaje, ¿sí? claro, y lo que dices me conduce precisamente, Maureen. Yo pienso que la pandemia del COVID nos enseñó algo bien interesante y es parte de lo que a mí me enseñó, de lo que se los comparto, es cómo estoy preparado para una emergencia. Muchas de las reflexiones que hablamos, por ejemplo, con el tema de la pandemia era cómo estaba yo preparado en mi despensa personal, con mis recursos personales, con mis recursos financieros, con mis recursos materiales, con mis recursos espirituales para afrontar una situación como esas, por ejemplo. Y entonces lo que me dices me atrae a esto es cómo nos estamos preparando para enfrentar una crisis personal también en cualquier momento de la vida, porque si yo no conozco las herramientas que me pueden acompañar a flotar cuando el barco naufrague, entonces yo no sé cómo utilizar el salvavidas cuando me lo tire. Entonces parte de lo que yo digo a las personas es adquiera herramientas como tú estabas hablando precisamente del tema de la meditación, el tema de parar el pensamiento, de aprender un poquito a silenciarnos, a escuchar nuestros pensamientos, a autoindagarnos, puede servir muchísimo. Pero muchas veces lo que nos pasa es que vamos por la vida viviendo por vivir, haciendo por hacer, y no nos hemos hecho cargo de adquirir herramientas que nos ayuden en esa autogestión. Y es parte de la reflexión a lo que me lleva con lo que nos estás diciendo. ¿Qué herramientas de autogestión cada uno de nosotros, estamos viendo este Happy Talk, cada uno de nosotros en nuestras vidas tiene para sacar como salvavidas en caso de una emergencia y en caso de una crisis? Me llevas a esta reflexión muy poderosa. Y Maureen, entonces estamos hablando hoy de este tema de dar un sentido a la vida. ¿Qué es resignificar la vida? ¿Qué es eso de resignificar? Eso de resignificar justamente es eso que en algún momento vivimos, esa experiencia negativa, le damos una vuelta, un giro en nuestra mente y cada vez que pasa algo parecido, en lugar de llevarlo a nuestro presente nuevamente, así mismo como fue la experiencia, porque eso nos pasa muchísimo, se repiten, ¿no? Se repiten las experiencias, porque dicen los maestros que si no has aprendido tu lección, vas a volver a vivirlo en una situación, en un momento diferente. Y a mí me ha pasado que de una forma también más fuerte, hasta que aprendas tu lección. Entonces, una de las cosas con la resignificación de lo que trabajamos con esa resignificación es entender que todo en la vida tiene una razón. No podemos controlar lo que hay alrededor de nosotros, no podemos controlar lo que pasa, todo lo que está pasando en el mundo, imagínate, no podemos controlar nada de eso, pero sí podemos desde nuestro mundo, desde nuestro ser, vivir desde acá como una persona que está resignificando constantemente, que está encontrándole un propósito a todo lo que vive, que está encontrando una razón para mejorar todos los días, hasta que llega el día en que de verdad todo tiene un significado diferente. Entonces, Jordi, eso es la verdadera felicidad, creo yo, porque entonces logramos ver las cosas que tal vez no eran tan bonitas, ahora las vemos como algo positivo. ¿Tú me entiendes? Eso es verdaderamente resignificar. Es decir, ¿qué aprendo de esta situación tan difícil? Entonces, ¿qué pasa? Cambia tu percepción de las personas alrededor tuyo y también las personas cambian tu
la forma de pensar sobre ti. Es increíble cómo eso de verdad funciona así. Eso que dicen, ese cliché que dice que si tú cambias, todo cambia, es así, porque verdaderamente, si tú ya no reaccionas de la misma forma en que reaccionabas antes, la gente ya no puede seguir haciendo las cosas tal vez lo que hacían para provocarte o para generarte molestia, porque ya no te va a afectar. Y donde ya ven que no te afecta, pues no tiene sentido seguir haciéndolo. Entonces, así mismo es y así se da. Esa resignificación nos está permitiendo vivir una vida más plena, vivir el momento, vivir el presente y entender que lo que sea que vayamos a vivir, si sea duro como lo que vivimos con la pandemia, sea una situación más difícil, es cada día más fácil para nosotros. Pero eso sí requiere trabajo, requiere que trabajemos mucho en nosotros mismos, que hagamos esa reflexión, que hagamos esos altos en el camino, que hagamos nuestras meditaciones, oraciones, lo que sea que cada uno necesite para mantenerse equilibrado y coherente, coherente energéticamente y emocionalmente. Gracias por lo que dices, me parece bastante inspirador, mi Maureen, porque la invitación que yo percibo, que me gustaría hacer a partir de lo que acabas de decir, es como existe la posibilidad de abandonarnos a todos esos conceptos y preconceptos con los cuales vivimos la vida, que creemos que son la realidad de la vida. Existe la posibilidad de un borrón y una cuenta nueva, así tengamos biología con la cual traemos en el ADN información, así tengamos otra cantidad de información y registros que nos habitan, existe la posibilidad de hacer un pare y de autoindagarnos para hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa esto? Que muchas veces en los estados de depresión, de ansiedad, de estrés, de confusión mental, creamos nuestro universo y pensamos que esa es la realidad. A partir de la reflexión a la cual nos está llevando, puedo deducir que podemos hacer un pare y una resignificación de todos esos preconceptos, de todas esas historias que me he contado, de todas esas cosas en las que creo, para abrir la puerta a una nueva posibilidad, a un nuevo universo. Eso me parece supremamente inspirador, mi Maureen. Qué Y, maravilla que nos y, compartes esto. y sabes qué es lo mejor, Jordi, que no es tan difícil, que es algo que todos podemos hacer, no es algo inalcanzable, no es algo que solamente los gurús, los maestros pueden hacer, es algo que todos nosotros tenemos al alcance de nuestras manos. Y eso para mí fue lo más bonito, poder decir, yo puedo hacerlo, lo puedo lograr, yo puedo hacer de mi vida algo es algo diferente, yo puedo vivir y ser feliz y verdaderamente sentirlo desde el corazón y además de eso transmitir eso a otras personas. Y entonces la gente empieza a sentir eso y la gente dice, ¿cómo ha cambiado? No sé qué hizo, qué fue lo que pasó. Nada, porque seguimos en el mismo lugar. Aquí estoy y todavía estoy aquí en Costa Rica, pero sigo, pero es diferente. Es ese sentimiento, esa paz, esa armonía, esa felicidad interna, simplemente nada más, es eso. Coherencia, Pues, coherencia. Mi Maureen, bueno, y entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo resignificar la vida? Porque yo te quiero preguntar, ¿empiezo por pequeñas acciones y empezar a identificar aquello que me incomoda? O también una opción es, me pongo un propósito superior, indago sobre mi propósito de vida, creo una meta hacia la cual caminar, porque me parecería, desde mi experiencia y desde mi inquietud en este momento como aprendiz frente a ti, es necesario entonces crear ese elemento motivador hacia el cual voy a caminar o no es necesario. Algunas corrientes dicen, no, simplemente actúe en el momento presente y decida cambiar ya. Otras corrientes dicen, no, cree su motivador. Usted quiere lograr aquello, quiere vivir en otro país. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quieres montar una empresa? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quieres estar en estado de paz? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Debo crear ese motivador? ¿Debo empezar por pequeñas acciones? ¿Cómo hacerlo? Cuéntanos. pues todo lo anterior, como diría, todo lo que dijiste justamente, porque cada uno es diferente y para cada uno va a ser un proceso diferente. Entonces, algunos van a tener que empezar
por evaluar un poco lo que han venido haciendo a través de los años, y yo sé que todos en algún momento en nuestras vidas hacemos ese alto y decimos qué he estado haciendo y ahora qué voy a hacer. Esa crisis de medio, como le dicen en inglés, es el midlife crisis, que justamente pasamos todos, es justamente eso. ¿Por qué? Porque en algún momento se nos llama, creo yo, a hacer ese alto y a darnos cuenta de qué hemos venido haciendo, y esperamos que todos lleguemos a esa conciencia, porque pues sí, conocemos a algunos que tal vez no lo han logrado, pero no pasa nada, porque tenemos que tener el ejemplo de los que tal vez no lo han logrado para poder decir nosotros lo podemos hacer. Y vemos como dicen, el yin y el yang, vemos lo negativo para poder saber cómo salir a lo positivo. Vemos la oscuridad para poder saber cómo salir a la luz. Entonces, tenemos que ver nuestra oscuridad también. Todos pasamos por eso. Inicialmente es eso, es poder verla sin miedo y saber que todo se puede arreglar. Claro, mucha fe, mucha creencia en un ser que va a estar ahí, pero mucha fuerza, fortaleza también interna para conectarnos con esa espiritualidad y saber que somos Dios, somos eso que cada uno dentro de nosotros, y entonces podemos lograrlo y tenemos esa fortaleza para hacerlo, que simplemente nosotros tenemos que hacer ejercicios, tenemos que tomar acciones, tenemos que hacer reflexión, hacer pausas, no hay otra más. Y muy importante, que es ya como para terminar esta parte, el tema de la resignificación es entender que todo en la vida tiene un propósito. Y ese propósito, aunque no le encontremos el significado en este momento, simplemente tenemos que decir, ese significado ahorita mismo no le encuentro lógica, no tiene lógica tal vez desde nuestro pequeño cerebro y de este pequeño ser acá, no tiene un significado, pero que todos al final de los años nos damos cuenta de que eso tenía una razón más grande de la que podíamos ver. Entonces, entender eso y entender que también nosotros podemos hacer algo sobre eso, que podemos darle un nuevo significado a eso que está pasando en nuestras vidas. Entonces, no es que dejen de pasar cosas negativas, no podemos dejar de ser realistas tampoco. Es simplemente cómo vamos a tomar esas cosas negativas que pasan, cómo las vamos a resolver, cómo las vamos a asumir, cómo vamos a sentirnos sobre eso y qué aprendizaje vamos a tener sobre eso. Eso es, más que todo. Mi Mauri, conversar con usted es súper rico, contigo me parece delicioso, principalmente inspiradora esta conversación. Me haces varias preguntas cuando te escucho, creo varias preguntas, quiero hacerte dos de ellas que me parece supremamente importante. Hay una creencia en mí, yo a veces, yo creo en eso y lo he podido percibir desde mi observador como life coach y en el tema mindfulness y todos los acompañamientos que hago, es que muchas veces, detrás del momento oscuro, lo que se está gestando es una burbujeante fuerza para hacer una gran propulsión. Y en mi experiencia, lo que he visto es que que necesitamos también esos baches, esos momentos oscuros, esa baja vibración, esa baja conexión en la vida, porque desde ahí es donde se nos llega la creatividad, donde pueden salir cosas muy importantes. Entonces, para mí, un estado de crisis es un estado de oportunidad, es un estado de creación. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Eso es justamente resignificar la vida, es creer firmemente en que ese estado que podamos estar viviendo es simplemente una forma en que podemos levantarnos, es algo que nos da fuerza para levantarnos y salir adelante. Sí o no, en los momentos en que hemos tenido situaciones más difíciles, es cuando más fortaleza hemos tenido que tener, es cuando más hemos sacado todas nuestras habilidades, todas nuestras fortalezas, todo lo que tenemos dentro de nosotros para poder salir adelante. Es en esos momentos
cuando justamente nos pasa eso. Y por eso es creer y entender que justamente las experiencias negativas nos hacen crecer. Démosle un significado nuevo, un aprendizaje. ¿Qué aprendí de eso? Y dejémoslo ahí. No le trabajemos más, no le demos más vuelta. Simplemente es que aprendí y me voy con eso, me quedo con eso y tal vez me voy a otra vida también con eso. Maureen, cuando estamos en esos momentos de crisis, en el momento de llegar a decir, me tengo que resignificar, podemos hacer algunas acciones. ¿Qué acciones nos podría recomendar? En este momento hay confusión mental nuevamente, digámoslo en términos figurados, hay como cierta oscuridad. ¿Qué podemos hacer? Si me ocurre una primera, a ver, ¿tú qué más podríamos hacer? De pronto hacer un listado de preguntas hacia dónde es el futuro. ¿Qué podríamos hacer? Yo siempre le digo a las personas que empiecen por hacer este listado de esas, primero, las experiencias negativas. A veces no las vemos porque muchas son del pasado, tal vez hasta de la niñez, tal vez van más allá, son más profundas, tal vez no las hemos olvidado, entre comillas, pero están en el inconsciente, porque eso tendemos a hacer mucho eso también. Entonces, hacer esa lista, sentarnos para poder ver y analizar cuáles fueron esas experiencias que sentimos como negativas para nuestra vida, que influenciaron o nos causaron una toma de decisión que tal vez ahora pues no nos gusta o que tal vez decimos hubiera querido que no fuera así, entonces si hubiera sabido mejor no lo hubiera hecho antes. Esa lista de esas cosas que en algún momento significaron algo negativo en nuestra vida. Cuando ya tenemos esa lista, empezamos a darle a cada uno, y eso es el ejercicio que hacemos en esta meditación, por ejemplo, es darle a cada una de esas experiencias negativas un nuevo significado a través de qué aprendí de eso. Entonces, ¿qué aprendí yo de un divorcio? Aprendí a que tengo que evaluar mejor a las personas con las que voy a tener una relación o que tengo que tener más tiempo con una persona y conocerlo bien antes de poder empezar una relación. Tantas cosas que cada uno, y depende eso de cada uno que tiene que aprender, pero ya aprendí eso. Entonces, ¿qué va a pasar? En la próxima vez que tenga una relación, voy a ser más consciente de que me tengo que quedar más tiempo con esta persona para conocerla mejor, de que tengo que hacer todas Claro. las cosas de una forma diferente. No vuelvo a hacer lo mismo que antes. Entonces, esa es lo que hace esta resignificación, es cambiar cada una de esas acciones y ponerle un nuevo aprendizaje para que pueda ser así. Y luego es emociones que he tenido, pensamientos permanentes que no me permiten salir adelante. Listas, 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 pensamientos, emociones, creencias. Tenemos tantas creencias limitantes en nuestra vida que es increíble porque podemos seguramente hacer una lista gigante de esas creencias. ¿Cuáles son mías verdaderamente? ¿Cuáles son creencias que me han inculcado? ¿Y cuáles son verdaderamente mis valores y lo que yo creo y lo que yo quiero para mí en mi vida? Entonces, esos son los primeros pasos. Esa lista es lo primero, creo yo, que podríamos hacer. Qué inspirador lo que me dices, mi Mauro. Y me encantaría que incluyeras en tu nueva lista de cosas por hacer, salir a la naturaleza, salir a dar un paseo por el bosque, que es supremamente poderoso cuando estamos en estado de confusión. Y eso se lo voy a compartir en mi nuevo libro, que enseguida les voy a hacer una invitación, porque además tengo a personas que tú conoces. Yo sé que te va a encantar el libro porque tengo biólogos moleculares, neurocientíficos, una de las psicólogas más importantes y destacadas de los Estados Unidos, personajes expertos en mindfulness. Entonces, diciéndoles que cuando estemos en estado de confusión y necesitemos estados reflexivos, salir a la naturaleza tiene una cantidad de ventajas, tanto físicas como mentales. De eso les contaré en mi nuevo libro. Pero mi Mauri, quiero continuar contigo porque ya el tiempo se nos está agotando y tú nos hablaste de algo que es supremamente importante y es aprender a entender el orden universal, que cada cosa tiene su sentido. Y muchas veces los seres humanos, con nuestro deseo de control, nuestro ego, queremos precisamente tener el dominio de todas las cosas.
pero existe algo que se llama el orden natural, el orden universal. ¿Qué podemos decir frente a esto para disponernos en humildad en la vida a entender que las cosas son como tienen que ser, no como yo quiero que sean? Pues eso es, creo que el reto más grande de la humanidad, el no querer controlar todo lo que pasa alrededor de nosotros y eso requiere definitivamente un trabajo fuerte. Yo personalmente he tenido que trabajar también muchísimo eso. A veces nosotras las mujeres nos gusta como somos, que madre, que emprendedora, que empresaria, que eso, tantas cosas al mismo tiempo. Necesitamos poder tener ese control. Pero una de las cosas que yo aprendí a través de todo este trabajo justamente es que ese control no nos permite controlar nada. Esa necesidad de control, pongámosle así, a veces más bien nos descontrola, no nos permite ver claramente qué es en realidad lo que debemos estar haciendo, lo que debemos trabajar, lo que debemos mejorar, porque estamos tan consumidos en la búsqueda de qué tenemos que controlar por todo lado, por todas las áreas, para poder entonces creyendo salir adelante, que en realidad al final de cuentas creo yo más bien es soltar, dejar ir, liberar, no querer controlar todo eso y no es fácil. La verdad, Jordi, es verdaderamente, no es un reto total el decir, lo dejo, lo suelto y está, y claro, en este caso nuevamente entro con mi Dios, lo pongo en las manos de Dios, porque no puedo hacer nada sobre eso. No puedo hacer, sí puedo hacer algo sobre cómo yo reacciono ante eso. Es lo único que puedo hacer. Y ahí es donde entra este tema que estamos hablando hoy, justamente. ¿Qué puedo hacer yo sobre mí, no sobre todo lo demás? Perfecto. Te voy a dejar con una pregunta mientras hago una invitación. Te voy a dejar con una pregunta para que me la pienses mientras tanto. Una vez que resignificamos nuestra vida, nos espera una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Cuando yo vivo en coherencia, cuando le estoy dando sentido a mi vida. Te la dejo ahí para que me la pienses mientras le hago una invitación, porque quiero invitarlos. Estamos en los Happy Talks, conversaciones que inspiran. Hoy con nuestra invitada maravillosa, Maureen Villalobos, desde Costa Rica. Pero tengo una invitación porque próximamente voy a presentar mi nuevo libro. Es mi cuarto libro sobre sabiduría de la vida, bienestar, salud mental en conexión con la naturaleza, en la cual conversé y tengo como invitados a 11 expertos desde diferentes frentes del conocimiento, como te decía, les decía ahorita, tengo neurocientíficos, biólogos moleculares, literatos, tengo expertos en el tema de la felicidad, que miden la felicidad, que nos hablan de la felicidad desde el modelo de Harvard. Tengo a una de las personas que más saben de toda esta conexión ancestral con la naturaleza desde el Amazonas precisamente. Aquí tengo invitados desde diferentes partes del mundo. Así que quiero invitarlos para que me acompañen en el lanzamiento de mi próximo libro que será la primera semana de diciembre. Todavía no les puedo contar el nombre porque es un tema editorial, pero tiene que ver con todo esto, mi Maureen, cómo cuando vamos a la naturaleza adquirimos una cantidad de herramientas y experimentamos bienestar cuando estamos en los entornos naturales que nos benefician nuestro cuerpo y nuestra actividad mental. Así que quiero invitarlos para que me acompañen en el lanzamiento de mi nuevo libro, que estoy muy contento, muy orgulloso y además están pasando cosas lindísimas. Sé que va a inspirar mucho la vida de cientos y cientos de personas alrededor del mundo. Así que mi Maureen, espero que lo tengas también en tus manos. Gracias, Jordi. Definitivamente estoy esperando con muchas ganas verlo, porque definitivamente eso que tú dices, la naturaleza es una de las, como de los factores más importantes para poder nosotros equilibrarnos. Y eso es una cosa que tenemos a la mano tanto si no sabemos, porque es que naturaleza puede ser desde un desierto hasta el bosque, o sea, todo tiene un poder y una energía y una fuerza increíble sobre nuestro cuerpo, nuestra mente, definitivamente. Entonces, me encanta ese tema también. Yo busco siempre también la naturaleza cuando me quiero poner a reflexionar, para hacer esos saltos, esas pausas. Es necesario, yo creo que es justo y necesario. Y los Y secretos que les voy a contar en el libro, no, uno dice,
Wow, o sea, yo estoy que se los cuento a todos ya, todos mis amigos son, dale Jordi, contanos, de ese 20, 30 días que los van a tener en las manos para poderlo comprar a través de Amazon o también la versión escrita, se los voy a contar. Y Maureen, pregunta final porque si no nos podríamos quedar aquí toda la noche conversando contigo, que es deliciosísimo tener esta conversación contigo y además muy inspiradora. Y Maureen, cuando resignificamos nuestra vida, cuando vivimos en coherencia, cuando logramos ser aquello que queremos ser, tenemos una experiencia. ¿Qué nos espera al otro lado cuando cruzamos el espejo, cuando resignificamos nuestra vida? ¿Qué nos espera? Pues yo creo que lo más importante es esa paz interior que todos buscamos, es poder llegar al final de los días y decir que de verdad hicimos todo lo que pudimos, crecimos y le dimos a las personas todo el amor que pudimos darles de todas las maneras y que hicimos todo lo posible para que alrededor de nosotros todo fuera coherente, que todo fluyera y que eso creo yo al final de cuentas es lo que nos podemos llevar. Además de que cuando hacemos eso y somos coherentes, dejamos un legado verdaderamente. Para mí Totalmente. creo que eso es como lo más grande y lo más lindo que podemos hacer, es que nos recuerden como alguien que me enseñó algo, que me ayudó, alguien que me dejó un aprendizaje y yo creo que eso es lo que todos nos podemos llevar al otro mundo, porque las cosas no nos las vamos a llevar, solamente esa paz interior que podemos hacer a través de todo este trabajo de resignificación, de entendernos, de crecer, de poder hacer cambios en nuestras vidas para hacer lo mejor de lo que podemos hacer y de lo que tiene que ser. Mi Maureen, qué delicia compartir contigo hoy acerca de resignificar la vida. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieren contactarte? Además, leer tus libros, que nos quedamos pendientes de este tema. Vamos a hacer otro live para que compartamos acerca de tus libros y todo eso que nos has compartido en el mundo a través de la literatura y todos estos documentos que has realizado. ¿Dónde te pueden encontrar los seres humanos que quieran establecer una conexión contigo? Bueno, ya sabes que en estos días las redes son la forma más fácil de conectarnos. Empezamos por ahí y luego pues les damos más información, pero Maureen Villalobos Mentor es como me van a encontrar específicamente en Instagram y asimismo también en Facebook. Entonces es la mejor forma para empezar. Luego veremos cómo nos vamos resignificando todos. Démosle un saludito a las personas que están conectadas por aquí. Dicen, excelente programa, gracias por tan maravilloso tema. Adriana Hernández, Pablo, Animal Knock, Micaela, estaremos muy atentos al lanzamiento del libro de Jordi, dice por aquí Ángela Mentora. Además, que gracias inmensas, aprovechemos este espacio, tú y yo, para agradecer a Happiness, una creación de Ángela Kohler, que ha permitido que muchos que nos conectemos desde el alma, todos los que trabajamos con el tema del conocimiento, acompañar a evolucionar a los demás, es una comunidad que ha generado muchísimo poder a nivel nacional e internacional y en este momento ha sido galardonada durante estos días con unos reconocimientos internacionales muy importantes. Ángela Kohler, desde nuestra alma, desde nuestro ser, María Emma y todas las personas que lideran este movimiento de Happiness, a todos los compañeros de Happiness, saludos especiales porque juntos podemos acompañar a que este mundo evolucione un poquito más. También un poquito de saludos por aquí, dice gracias por la experiencia, María Elsie, Margarita, Sergio, bueno, a todos los cientos de personas que van a ver este programa en cualquier lugar del mundo en este momento, abrazándolo desde Costa Rica y yo que me encuentro en este momento desde la isla de Phuket, en Tailandia, les queremos decir muchas, muchas gracias, mi Maureen. Muchas, muchas gracias a todos los que están presentes. Gracias a todos los invisibles que has ayudado, a todas esas personas que no vemos, pero que sabemos que han estado en conexión contigo y los has acompañado a trascender. Gracias. Aquí también estamos para escucharte. Mi Maureen, te abrazo con todo el amor. Si tienes algo para decir y para despedirnos, me encantaría. Muchísimas gracias a ti, Jordi, porque eso que estás repartiendo, esa energía que nos das a todos, es justamente eso que todos necesitamos, ese amor y esa paz y ese equilibrio que todos estamos buscando, yo creo, en esta humanidad. Y te admiro por eso de verdad. Y definitivamente también quiero agradecer a Ángela, que definitivamente es conectora de almas, literalmente, así le llamamos ahora
que nos ha conectado a nosotros y que nos podemos encontrar desde lugares totalmente al otro lado del mundo, pero que además de eso, el trabajo que ella ha hecho para darnos ese amor, entonces reconozco completamente todo ese trabajo que hace con Happy Knot y agradezco muchísimo a también todos los compañeros de Happy Knot que estuvieron acá participando, que siempre nos acompañan y nos apoyan. Bueno, mucho agradecimiento, me voy con mucho agradecimiento hacia ti, a todas estas bellas personas y a todos los que quieren un cambio en su vida. Total, vaya empacando sus maletas porque la espero en Tailandia. El próximo año vamos a hacer un encuentro maravilloso con seres extraordinarios y mentes brillantes aquí en Tailandia, en el sur de Tailandia, y también los espero en nuestras actividades de Medi-Hiking, experiencias naturales conscientes, una experiencia que se llama Tailandia Consciente de Norte a Sur. Así que nos vemos próximamente en los Happy Talks, conversaciones que inspiran. Abrazos, abrazos inmensos. Me encanta estar en conexión Gracias. contigo esta noche. Chao, chao, abrazos. Chao.